bienvenidos a mi canal Mayna Saez. Bueno, ante todo, como siempre, vamos a empezar la semana con la máxima energía posible, de forma positiva y tomando conciencia de que todo lo que sucede tiene que ver con algo que, aunque no entendamos, siempre es para un bien mayor nuestro. Dicho esto, quiero dar las gracias, como siempre, a todas las personas que estáis de forma incondicional en el canal. Para aquellas personas que os vais incorporando nuevas, os quiero dar la bienvenida. Espero de corazón que los vídeos os ayuden. Si consideráis que este vídeo le puede ayudar a alguien, pues compartirlo, y si os gusta, darle a like si así lo sentís. Bueno, antes de empezar, recordaros que ya están abiertas las plazas para el curso que empieza en septiembre, para tomar conciencia de cuándo estamos canalizando a través del tarot, ¿de acuerdo? Sobre todo tomar conciencia de cuándo estamos canalizando, que creo que es tremendamente interesante ser o tener claro cuándo es nuestra mente y cuándo es algo que llega totalmente del exterior, ¿de acuerdo? Y para ello, evidentemente, pues ya sabéis que tenéis que poneros en contacto a través de mi correo electrónico y ahí os daré toda la información que necesitéis. Bueno, no quiero dejar de decir que estos pendientes que veis me los ha regalado Lola, una persona maravillosa que he tenido el gusto de conocer personalmente, que las redes tienen eso maravilloso, ¿no? O sea, tú contactas con alguien y luego resulta que esa persona vive prácticamente donde tú vives. Entonces dices, esto es espectacular, ¿de acuerdo? Lola, muchas gracias por los pendientes, son preciosos. Un besito, guapísima. Bien, voy a dar el nombre de la persona ganadora de esta semana, que es Esther von Rock. Así que Esther, felicidades, espero que estés contenta. Recuerda que tienes que ponerte en contacto conmigo a través del correo electrónico que hay aquí abajo en la cajita de información. Y bueno, lo dicho, escríbeme cuando tú quieras y allí nos pondremos de acuerdo para poderte realizar esa consulta de una pregunta totalmente gratuita para ti, ¿de acuerdo? Muy bien, y ahora sí, ahora ya vamos a pasar al interactivo que tenemos para esta semana, y para ello pues tenemos dos opciones como siempre. En este caso el interactivo que subo los lunes es el consejo semanal, a ver qué nos aconsejan las cartas, cómo se va a desarrollar la energía de la semana y cómo nos va a afectar, ¿de acuerdo? Tenéis que recordar que podéis pausar el vídeo si no lo tenéis claro. Podéis ver una o dos opciones como vosotros sintáis, pero es muy, muy importante que os quedéis con aquello que os resuena, que tiene, bueno, pues algo que ver con lo que vosotros estáis viviendo en este momento y además que tiene sentido para vosotros. Si no tiene sentido, pues no pasa absolutamente nada. Debéis de recordar que los interactivos son generalizados y que nunca, nunca se pueden comparar a una tirada personal, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a apartar esta opción, la vamos a dejar en un ladito. Y para las personas que habéis elegido la opción número 1, que es la estrella de color rosa, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente, como lo sintáis. ¿Qué consejo tiene para mí el tarot esta semana canalizado? Bueno, fijaros, esta semana realmente nos está hablando de una situación en la que muy posiblemente se va a destapar o va a salir a la luz algo que vosotros llevabais tiempo esperando que sucediera, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Esto no es nada negativo, ni muchísimo menos, al contrario, es algo muy positivo porque tiene que ver con vuestro proceso personal. Ahora mismo a nivel astrológico y a nivel vibracional estamos en un momento en el que nos va a afectar en este aspecto el ir viendo con una claridad mayor las cosas que hasta ahora no éramos capaces de ver o incluso aunque las estuviéramos viendo, posiblemente no las estábamos entendiendo al 100%. Esto es muy bueno porque estas cartas nos hablan de llegar a ese punto de comprensión y de equilibrio que hasta ahora quizás
pues teníamos dificultades para conectar con él. O incluso no lo estábamos viendo bien. Así que es importante que tengamos en cuenta pues esta situación. No pasa absolutamente nada en el sentido de que estas cartas no nos están hablando de nada negativo, sino de un descubrimiento, de algo que estaba en nuestro interior y que llevábamos tiempo queriéndolo comprender, ver o descubrir, ¿de acuerdo? Con lo cual nos habla de nuestro proceso personal, nada que tenga que ver con el exterior. Esto para mí es muy, muy importante. Y fijaros, vamos a ir por partes, vamos a empezar con la carta de la luna. Esta carta realmente, al final, lo que nos viene a decir es que estamos en un momento en el que todo eso que hay en nuestro interior está como en una revolución interna, ¿de acuerdo? Necesita salir a la luz y necesita de alguna manera ser movido o removido de donde se ha estado instalando durante todo este tiempo atrás. Esto es muy positivo en el sentido de que a veces estamos pues haciendo un trabajo de autoconocimiento o de crecimiento personal, estamos tratando de sanar algo, pues yo qué sé, pues puede ser relacionado con la familia, relacionado con las relaciones de pareja, relacionados con el trabajo, con la economía, con cualquier fase, quiero decir, al final cada uno de nosotros estamos ahí trabajando o enfocados en alguna cosa en concreto, y esta carta de alguna forma viene a descubrirnos eso que hasta ahora, por más que hemos trabajado, por más que hemos estado encima de ello o tratando de entender o de comprender, pues salga, ¿no? Se manifieste y lo podamos ver de forma clara, de forma definida, que para mí esto sería lo más importante que nos estaría diciendo esta luna, ¿no? Porque además viene acompañada luego del sumo sacerdote y de la carta número 15, que es la carta del diablo. Entonces aquí nos habla de la materialización de una situación que nosotros llevábamos mucho tiempo queriendo conseguir, ¿de acuerdo? Entonces para mí en esta tirada el diablo me habla de materializarse algo aquí, en la tierra, en ti, que puedes tocar, que puedes palpar, más que por otra vertiente, que también las hay, pero en este caso hablo de la información que me llega y sobre todo, bueno, pues como siempre os digo, ¿no? Primero viene la canalización y después de la canalización me sostengo en las cartas del tarot, pero sobre todo la canalización está por delante o por encima de todo eso, ¿no? Entonces, quiero que entendáis que de alguna forma, para algunos de vosotros, aunque entendíais también incluso todo lo que tenía que ver con ese proceso de crecimiento, de toma de conciencia, no estaba integrado, ¿bien? Pues de una manera o de otra, para aquellos que todavía no lo entendíais, lo que va a llegar es el entendimiento, el comprender eso, tomar conciencia de eso, y para aquellos que ya teníais conciencia de eso, lo que va a venir es la integración. Con lo cual hay diferentes fases para cada uno de vosotros, dependiendo del momento en el que os encontréis. No es ni mejor ni peor una fase que la otra. Las dos son tremendamente necesarias para llegar a ese proceso de poder sentir, vibrar y funcionar desde ese conocimiento, ¿de acuerdo? Así que esta carta de la luna nos viene a recordar aquello que ha estado siempre en nuestro interior, pero que hasta ahora no hemos estado preparados o no hemos tenido la capacidad de ver, pues por eso, por una falta de preparación, porque nosotros teníamos que tomar una serie de conciencia de cosas, vivir una serie de experiencias para poder entender y comprender lo que nos va a decir esto, ¿no? Esto concretamente que a cada uno de vosotros pues va a estar viviendo o experimentando en este momento de vuestras vidas, ¿no? Porque ya os digo que cada uno va a estar enfocado hacia un lugar determinado y hacia una cuestión determinada que lleváis tiempo trabajando. Así que podríamos decir que aquí vais a subir un escalón evolutivo respecto a ese trabajo que habéis estado haciendo con vosotros mismos o vosotras mismas. Fijaros que para mí la carta del sumo me habla de una transformación, de un cambio, pero con un equilibrio o con una comprensión o entendimiento mayor, que es lo que os decía anteriormente. Esta carta viene a que vosotros seáis más coherentes y más justos o justas a nivel interno, que toméis conciencia de muchas cosas y que dejéis sobre todo de culparos, porque a mí me llega como que ha habido mucha culpabilidad en el sentido de
Si yo tengo toda esta información, ¿por qué todavía no he trascendido esto o no he sanado esto? Si yo he trabajado tanto y he hecho tanto por sanar esta cuestión, ¿por qué todavía me encuentro en este lugar? Entonces, ahí hay una mezcla entre culpabilidad, incomprensión también y falta de ternura o de empatía a nivel interior con vosotros mismos o vosotras mismas, ¿no? Esta carta viene a equilibrar esa parte, a que desde un lugar más elevado, porque os vais a encontrar en un lugar más elevado en el sentido de donde estáis en este momento o donde estabais hasta ahora, pues esto os va a llevar a que vosotros tengáis una conciencia mayor, comprendáis que el proceso era totalmente necesario, el salir de esa sensación de culpa, de frustración, incluso de fracaso en muchas ocasiones, y comprender que todo, absolutamente todo lo que os ha tocado vivir y experimentar era tremendamente necesario para llegar al entendimiento y al momento en el que vais a llegar ahora. Porque al final esto solamente se puede decir o lo podemos expresar cuando llegamos a ese nivel de entendimiento, de comprensión, ¿no? De esa situación concreta que nos ha tenido dando vueltas durante un montón de tiempo, a veces durante toda una vida o durante muchísimos años, y ahora llega el momento de la luz, de ver las cosas con una claridad, bueno, pues digamos, desde un lugar en el que no hay juicio y solamente hay comprensión y entendimiento, y sobre todo mucho amor hacia vosotros mismos o vosotras mismas, que esto tiene que ver también con ese trabajo de querernos más, de respetarnos más, de reconocernos más, etc. Entonces, esta carta nos vendría a hablar de todo esto, ¿no? De ese equilibrio que lleváis tanto tiempo queriendo conseguir y que por circunstancias diferentes pues no lo habéis podido conseguir a lo largo de este tiempo, ¿no? Pero vuelvo a repetir que todo era tremendamente necesario. Es decir, cuando nosotros o nos suceden cosas que no son agradables, que son más bien negativas, pues no lo podemos ver desde ese punto de vista. Pero con el tiempo, si podemos mirar desde la distancia, desde la no emoción, observar y tratar de entender eso que sucedió, le vamos a sacar una comprensión mayor y nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones el universo, Dios, Buda, los ángeles, la tierra, en lo que creáis, en lo que vosotros tengáis vuestra fe, ha hecho un ejercicio de salvación de alguna manera, ¿no? A veces nos salvan, a través de situaciones y vivencias no sencillas y más bien dolorosas, pero con el tiempo nos podemos dar cuenta de que se nos ha salvado de un mal mayor, ¿no? Y solamente lo podemos ver desde la distancia y con el tiempo, no en el momento. Cada vez hay más personas que tienen la capacidad de entender y de comprender en el momento que lo que están viviendo tiene un motivo que es para su propia elevación, para su propio crecimiento de conciencia, y lo viven desde un lugar distinto. Pero vamos pasito a pasito y cada uno va a su ritmo y está bien el ritmo que tenga cada uno, que esto también es de vital importancia entenderlo y comprenderlo, ¿de acuerdo? Bien, y vamos a pasar a la última carta, que sería la carta número 15, que nos habla de esa materialización que yo os decía. Pero vuelvo a repetir que también tiene mucho que ver con todo ese dolor, ese sufrimiento que nosotros hemos estado arrastrando desde hacía muchísimo tiempo y que es muy necesario sacar a la luz, comprender por qué hemos vivido desde ese lugar y con ese sufrimiento esas situaciones o esa situación determinada, porque todo tiene un porqué. Nosotros nos aferramos muchas veces al dolor y al sufrimiento porque es lo que conocemos. Estamos dentro de esa zona de confort, que no es ninguna zona de confort, pero es una manera de hablar, quiero decir, porque no nos movemos de ahí, nos da más miedo soltar ese dolor y ese sufrimiento, porque al fin y al cabo lo manejamos, lo conocemos y a veces más vale, tenemos esa idea, ¿no?, de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, que eso deberíamos de modificarlo, de transformarlo. Es mejor conocer lo bueno que mantenerse en lo que ya conoces que te produce dolor. Hay que experimentar. Hemos venido a experimentar, a crecer, a tomar conciencia y a vivir plenamente lo mejor posible las cosas.
Hay que cambiar esa conciencia de que el sufrimiento es por donde tenemos que pasar, por donde tenemos que transformarnos, etc. Podemos cambiar, podemos transformar eso, podemos dejar de elevarnos, de crecer sin necesidad de pasar por el sufrimiento. Y esta carta nos habla del entendimiento de ese dolor, de ese sufrimiento, no solamente nuestro, sino también de nuestro árbol, de dónde venimos y cómo nosotros repetimos los mismos sufrimientos, los mismos dolores, las mismas sensaciones, las mismas frustraciones, y tomar conciencia de ello nos va a dar primero la oportunidad de sanar, de volver al árbol con amor y luego de tomar la decisión de desde qué lugar yo quiero vivir y quiero experimentar mi vida. Así que es maravillosa la información que hay aquí. Tienes una semana muy interesante, mucho más de lo que te puedas llegar a imaginar, y además va a depender única y exclusivamente de que tú estés pues más o menos abierto, ¿de acuerdo? Para algunos de vosotros la semana va a ser como muy reveladora, os va a ayudar mucho a poder ver las cosas desde un lugar muy elevado y vais a fluir mucho con ello. Y para otros de vosotros, bueno, que entendáis o que veáis desde dónde viene el dolor, puede ser primero un choque para vosotros a nivel emocional, pero también os digo que en esta semana sería todo, quiero decir, tomaríais conciencia, estaría ese choque y luego vendría esa liberación de la comprensión. Bien, cada uno en base a su proceso personal, porque cada uno de nosotros tenemos nuestro proceso personal y nuestro proceso personal es perfecto, no es ni mejor ni peor que el que tenemos enfrente o al lado, es el que nos toca y depende de nosotros abrir nuestra conciencia y ver más allá. Entonces vosotros estáis en un momento para mí muy bueno, muy positivo, y esta semana es reveladora y sanadora. Esto es con lo que yo me quedaría. Bien, vamos a barajar este maravilloso oráculo, a ver qué más os quieren decir. Bueno, qué carta más espectacular. Fijaros, nos sale la carta de la luna nueva en Acuario y nos dice: traiga amor a la situación. Es que es un momento para traer amor a esta situación. Fíjate, esta carta te viene a decir que no entres en conflicto con nada, que fluyas dentro de tus posibilidades. El que tenga que poner resistencia es porque la tiene que poner y punto. Tampoco quiero yo que os obliguéis a hacer una cosa que no podéis porque el miedo os frena, os paraliza, o recordar o conectar con cosas dolorosas pues os produce cierta resistencia. Pero dentro de vuestras posibilidades, si tomáis conciencia de esto, el consejo que hay aquí es que traigáis amor a esta situación, y traer amor a esta situación es comprender que es parte de vuestro proceso, que no está sucediendo nada malo, nada negativo, y que esto es para un bien mayor vuestro. Así que de corazón espero que esta canalización os haya podido ayudar. Y para aquellas personas que habéis elegido la opción número 2, estrella de color azul, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que hagáis la pregunta en voz alta mentalmente: ¿qué consejo hay para mí canalizado a través del tarot para esta semana? Bueno, fijaros qué cartas. A ver, se os pide que hagáis un cambio radical, y que rompáis un poco con la idea preconcebida que tenéis a veces de lo que significaría trabajar, ¿no? Trabajarnos a nosotros mismos. Mirad, hay veces que hay que hacer parones, hay veces que hay que soltar,
Hay veces que nos debemos de permitir no hacer absolutamente nada. ¿Bien? Entonces, esta tirada os habla de que esta semana deberíais de descansar. Deberíais de observar, solamente observar. Fijaros lo que os digo. Solamente tomaros el tiempo de observar qué es lo que habéis conseguido hasta ahora, qué habéis hecho hasta ahora y qué es lo que deberíais de alguna manera, pero sin prisas y sin agobios y sin necesidad de poneros a manos a la obra enseguida, sino simplemente tomaros el tiempo suficiente para observar por qué tenéis esa necesidad de controlar. De controlar porque, bueno, esto tiene que ver pues con el miedo, con la inseguridad, con todo lo que se nos puede mover en un momento determinado cuando nosotros elegimos o escogemos el camino del crecimiento personal, ¿no? y de ser lo más conscientes posible dentro de nuestras posibilidades. Fijaros, para explicaros esto de forma más profunda, vamos a empezar con esta carta, el arcano número 13. Yo quiero que entendáis que esta carta lo que nos viene a decir es que es el momento de que nosotros nos tomemos la situación que nosotros tengamos en este momento, da lo mismo la que sea, que tenga que ver con nuestro proceso de evolución. Esto sí que lo quiero puntualizar porque el mensaje para mí es bastante claro. Se os pide que hagáis un cambio radical, al menos durante esta semana. Y yo os voy a decir que posiblemente a lo mejor deberíais de estar 2 o 3 semanas tomando las cosas desde otro lugar. Se os pide que hagáis un parón, que descanséis, que cambiéis el ritmo. Vais de forma frenética, queriendo entender, comprender, sanar, haciendo todas las terapias, todas las cosas necesarias que podáis, cualquier cosa que descubrís nueva la ponéis en práctica. Se os pide que os frenéis, que os paréis, que os toméis un tiempo de tranquilidad. Porque si nosotros no damos espacios de tiempo para que todo lo aprendido, todo lo que hemos estado, digamos, nutriéndonos a nosotros mismos, ¿no? Desde los cursos, las terapias, de todo lo que hay alrededor nuestro, porque hay un bombardeo de información constante y tenemos que aprender a tener un criterio muy claro y muy definido de qué es lo que nos interesa y de qué es lo que no nos interesa, porque entonces nos podemos perder, de verdad, nos podemos perder y confundirnos muchísimo. Hay que dejar que conectemos realmente con lo que hay en nuestro interior, con nuestra verdad interna, que cada uno de nosotros tenemos nuestra verdad interna, ¿de acuerdo? Y de alguna forma es como que si nosotros tenemos mucha información, hemos estado haciendo muchos cursos, hemos estado haciendo muchas terapias, hemos estado haciendo muchas cosas, leyendo información, etcétera, pero no nos damos un descanso para poder observar desde un lugar, digamos, más relajado, más tranquilo y poder discernir qué es de todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora, lo que realmente nos resuena, lo que no nos resuena, lo que nos interesa y lo que no nos interesa, vamos a ir más perdidos de lo que ya estábamos al principio, con lo cual es importante ese parón. Esta carta te dice, haz un cambio de rumbo, frénate, párate, cambia tu manera de caminar, de hacia dónde te estás dirigiendo. Entonces, esto es muy importante que le prestemos atención. Hay una transformación en ti, pero para que esa transformación sea realmente factible, debes de frenar y debes de pues hacer esa criba, como te decía, de qué es todo lo que yo tengo, todo lo que yo he aprendido hasta ahora, todo lo que he estado haciendo hasta ahora, con qué me quedo y con qué no me quedo. Y esta carta habla mucho también de eso. Si tú continúas caminando, estás cometiendo, entre comillas, una locura. Vamos a decirlo desde este punto de vista para que entiendas lo que te quiero decir con esta carta. Fíjate que tenemos al arcano número 13 delante y además esta carta está mirando
al emperador. Quiero decir, si nosotros pensamos y solamente vemos que la única opción que hay es seguir sin desfallecer, va a haber un momento que vamos a tener tanta información que no vamos a saber cómo gestionarla, cómo ordenarla y cómo ponerla en práctica. Hay que ir primero el 1, después el 2, después el 3, después el 4, poco a poco. Y cada uno de nosotros tenemos un ritmo. Hay personas que asumen las informaciones de una manera rapidísima y hay otras personas que necesitan digerirlas, entenderlas, comprenderlas y muchas cosas más. Pero os voy a decir algo que he dicho en muchas ocasiones. Tener información y hacer muchas cosas no nos da esa integración de eso que hemos aprendido. Es simplemente conocimiento. Y el conocimiento es importantísimo. No quiero que se me malinterprete con esto porque a veces lo he dicho y creo que no se ha entendido, ¿no? Entonces, fijaros, cuando yo digo que el conocimiento solamente si nosotros tenemos mucho conocimiento se queda en conocimiento y ya está. O sea, nosotros podemos sentarnos y hablar con todo el mundo de cualquier cosa porque tendremos mucho conocimiento. Pero luego, ¿hasta qué punto eso lo aplicas en tu vida? ¿Para qué quieres tener tanto conocimiento si eso luego no lo haces tuyo? Si tú no aplicas eso. Fijaros, cuando nosotros aprendemos una nueva técnica, hacemos una nueva terapia o lo que sea, debemos de integrarla. Primero de todo, comprenderla, entenderla, comprender el significado profundo de eso, qué es lo que va a hacer en nosotros, o cuando tú haces un curso, entender y comprender cuál es la misión de ese curso, el enfoque de ese curso y qué es lo que te puede aportar ese curso. Pero si nos quedamos solamente en el conocimiento, nos vamos a perder algo muy valioso, que es el integrar y el hacer eso tuyo. Ahí es donde realmente se crea la magia. Entonces, esta carta te dice, frena, no se te ocurra seguir caminando porque sería una locura, ¿de acuerdo? Esto lo digo entre comillas, porque necesitas parar, frenar y observar, ¿bien? Debes de observar todo ese aprendizaje, toda esa información que hay en ti ahora y debes de hacer esa criba, debes de tener un criterio personal de quedarte con el conjunto, con una parte o con nada de algunas de las cosas que has estado haciendo, porque de eso se trata. No hay nada que sea la panacea de nada, no hay nada que sea la verdad absoluta por encima de todo, ¿de acuerdo? No hay nada, porque pensad que estamos en constante evolución y todo lo que crea un ser humano no deja de ser humano. Entonces al final podemos estar en resonancia, en consonancia con otras personas, en vibración con otras personas, pero al final nosotros tenemos que buscar nuestra propia verdad y debemos de tener ese criterio personal del que he hablado en muchísimas ocasiones y que no me cansaré de hablar, porque es importantísimo ejercer ese criterio, decidir qué es lo que me resuena y lo que no me resuena, en lo que creo y en lo que no creo, en lo que me parece correcto, me parece incorrecto, me da lo mismo. Debéis de tener ese criterio y debéis de poner atención a todo aquello que os rechina, que no tiene sentido y a lo mejor de lo que estáis haciendo todo lo demás tiene un peso espectacular, pero hay algo concretamente que no. Pues respetaros esa parte, no hay que seguir las técnicas al 100%, ni hay que hacerlo todo tal y como te dicta alguien. Tú debes también de llevarlo a tu forma de hacer las cosas. Y para eso tú estás ahora en un momento en el que necesitas parar, frenar, para poder mirar, para poder observar todo ese conocimiento, todas esas técnicas que has hecho, cursos, terapias, qué es lo que realmente a ti te llega y quieres hacer tuyo y que quieres desechar porque no estás en consonancia con ello. Y no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Pero debes de ser honesto o honesta contigo mismo, contigo misma. Muy importante esto, más de lo que os podéis llegar a imaginar. Fijaros, esta última carta, que está mirando a las dos cartas que nos preceden,
Nos habla de observar en qué estoy enfocado o enfocada y además no estoy siendo flexible y quiero a toda costa conseguir algo, sin plantearme que a lo mejor para conseguir lo que sea necesito parar, necesito ser más flexible, necesito cambiar mi perspectiva, mi creencia, mi visión de la situación. Esta carta te dice que esa obsesión, bueno, voy a quitar la palabra obsesión, pero esa necesidad que tienes tan grande de querer saber, entender y comprender, a veces lo único que hace es estancarte y no dejarte avanzar. Mirad, yo hace muchos años me di cuenta, yo siempre he necesitado entender, comprender la demostración de las cosas y todo eso, ¿no? Que he hecho un trabajo muy, muy potente en ese aspecto, quiero decir que al final me ha venido muy bien porque he tenido que aprender a soltar ese control, ¿no? Y confiar plenamente en lo que llega, si no, no podría canalizar de la manera que lo hago. Entonces, cuando tú quieres comprender algo a toda costa y buscas y haces todo lo posible, lo único que estás haciendo es bloquear el entendimiento, la comprensión. Cuando tú sueltas eso y piensas, bueno, o te dices a ti mismo o a ti misma, bueno, pues ya me llegará la información cuando toque, lo importante es que esta cuestión está aquí, latente, y que si ahora no la entiendo, no la comprendo, es porque ahora no me toca y ya me traerá la vida, las circunstancias, Dios, el universo, lo que sea, la respuesta a esto. Y así es, quiero decir, solamente llegan las respuestas cuando estamos preparados. Pero a veces nos empecinamos que por narices nos tiene que llegar la respuesta ya y tenemos que saber las cosas ya. Y las cosas no se pueden saber ya porque tú quieras, sino porque tú estés preparado, porque tú hayas hecho el proceso que te toca contigo mismo, contigo misma, respecto a esa cuestión concreta. Entonces, por más que queramos forzar la situación, no vamos a conseguir ver más allá, ni va a llegar la información. Y si llega, nos va a bloquear más y nos va a hacer que nos compliquemos más, porque no la vamos a entender, no la vamos a comprender y a lo mejor incluso la entendemos de forma errónea. Por eso es tan importante que nosotros hagamos este ejercicio de vez en cuando, que es soltar. ¿Bien? Importantísimo el mensaje que hay esta semana para los que habéis elegido la opción número 2. Yo quiero que entendáis que al final el mensaje más profundo es que paréis, que frenéis, que os toméis un tiempo de descanso, que dejéis de trabajar en vuestro proceso evolutivo, en el querer entender o comprender cualquier cosa. Incluso os diría que estéis unas semanas sin hacer terapia. Si estáis haciendo un curso, no os voy a decir que lo abandonéis, ni muchísimo menos, porque tampoco es plan, pero sí que os lo toméis desde otra perspectiva, como observando más que queriendo entender o comprender cosas, porque al final estáis en un momento en el que se os pide que hagáis un parón, que hagáis un cambio y que os planteéis revisar esas partes de vosotros que no están siendo lo suficientemente flexibles, ¿de acuerdo? Porque mentalmente tenéis esa idea concreta de que no podéis parar, de que la información, a veces hay que hacer un parón y soltar tanta querer entender las cosas, tanta información y tantas cosas. Luego por inercia lo vais a volver a retomar, pero posiblemente desde un lugar mucho más elevado y de forma distinta, porque vais a querer seguir entendiendo y comprendiendo las cosas, pero os vais a permitir daros un tiempo o que el proceso vaya al ritmo que le toca, sin vosotros forzar absolutamente nada, que para mí esto es el aprendizaje de esta situación en concreto. Bien, vamos a barajar este oráculo. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Bueno, es espectacular. Yo esto lo digo muchas veces y nunca me voy a cansar de decirlo y de repetirlo. Pensad que los oráculos y las cartas se complementan de una manera espectacular. Y fijaros qué carta sale. Os estoy diciendo que hagáis un parón, que fluyáis con la situación y sale la carta de la luna llena. Y nos dice,
Abandónase al divino. ¿Qué quiere decir esto? Que sueltes y que confíes plenamente en que lo que tenga que llegarte te va a llegar en el momento adecuado y correcto. Por eso muchas veces digo que todo es perfecto, aunque lo que nos esté tocando vivir o lo que nos esté tocando experimentar no sea bueno o agradable en ese momento, pero que todo es necesario, todo es perfecto. Y nosotros somos los que decidimos mantener las agonías o ver la luz. Y eso va a depender también de ese proceso de observación. Si nosotros no somos capaces de salir de nosotros, de nuestra emoción, de nuestros problemas, de nuestros dolores y mirar la situación como si fuéramos observadores de nuestra propia película, es como si nosotros pudiéramos ver desde el exterior, desde un patio de butacas, sentarnos en la zona central y pudiéramos ver en una pantalla cómo nos sentimos, cómo actuamos, qué es lo que hacemos. Si pudiéramos verlo desde ese lugar entenderíamos muchas más cosas. Entonces es importante que pares, que frenes, que es el mensaje que realmente se te está dando aquí hoy, sobre todo para esta semana, ¿no? Así que bueno, te va a venir muy bien hacer ese parón, desconectarte, hacer otro tipo de cosas, ocupar tu mente en otras cosas. Si tienes oportunidad de ir a la playa, al campo, a la montaña, hazlo, sobre todo conecta mucho con la naturaleza. Dentro de tus posibilidades y donde vives pues no hay ni playa ni montaña, pues vete a un parque donde hayan árboles, donde puedas pues conectarte con eso, con la naturaleza. Te iría fantástico poder descalzarte y poner los pies encima de la hierba o de la tierra, no es indiferente eso, conectar sobre todo con la energía de la tierra y hacerte estar aquí de forma más presente, porque creo que te has desconectado bastante de tu parte terrenal, más de lo que te imaginas, y debemos de recordar que tenemos que tener un equilibrio entre nuestra parte espiritual o divina y nuestra parte terrenal, porque nosotros estamos viviendo aquí en un lugar donde estamos de forma física, sentimos y tenemos muchísimas experiencias físicas y a veces nos desconectamos porque eso nos produce dolor. Así que es muy importante que tengas eso en cuenta. Así que bueno, espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar u orientar, y llegados a este punto, como siempre, quiero darte las gracias por el tiempo que has invertido en ver este vídeo, agradecerte también la posibilidad que me brindas de poder contribuir en tu proceso evolutivo, y recuerda que nos vemos el viernes, siempre a las 2 del mediodía. Te mando un beso muy grande y espero que tengas pues una semana maravillosa.